Amigos, ¿cómo están? Regresamos a tu espacio el podcast hoy con un tema muy interesante, un tema que dentro de toda la parrilla de temas que teníamos es un tema que yo creo que va a tocar las fibras de la gente porque todos hemos pasado por ahí. La resiliencia, renacer desde las cenizas. Hoy tengo el honor de estar acompañado en pantalla por Augusto Oliveira desde Venezuela y Marcelo Hernández Méndez desde Teciutlán, Puebla. Alineación de lujo. Y empecemos un poco con esto que creo que nos va a abrir bastante el panorama. Todos quieren hablar del éxito, pero pocos se atreven a hablar de lo que pasa cuando la vida te quiebra, cuando el suelo desaparece bajo tus pies y no queda más que el fuego. La resiliencia no es moda, no es un concepto bonito, es sobrevivir al dolor, es levantarte cuando todo en ti grita que te rindas. Hoy vamos a hablar de renacer de las cenizas, porque quien nunca ha caído nunca sabrá lo que significa levantarse más fuerte. Bienvenidos a este episodio brutal de nuestro podcast, donde junto a estos dos expertos y amigos vamos a desnudar un poco el verdadero poder de la resiliencia. Bienvenidos, señores. Yo empiezo preguntándoles, así de plano, de lleno y de inicio, ¿qué es para ustedes tocar fondo, como le llamamos coloquialmente en nuestro castellano? Yo creo que todos hemos tocado fondo de alguna u otra manera. ¿Qué es tocar fondo? Bienvenido Augusto, bienvenido Marcelo, quien quiera comenzar, adelante. Por orden de alfabeto, don Augusto, adelante. Adelante, señor. Yo qué iba a decir por orden de edad, amigo Marcelo. Por orden de alfabético, te gané. Bueno, mira, tocar fondo definitivamente es una expresión que hoy en día se está manejando más frecuentemente que antes. Aunque creo que nuestros antepasados también muchas veces tocaron fondo, eran otras condiciones y situaciones y les tocaba tocar fondo. Quizá lo que no tenían era herramientas y muchos de ellos incluso morían de depresión o de tristeza, porque tocar fondo definitivamente era algo que te maltrataba la vida. Hoy en día seguimos, ¿verdad? Porque en estos tiempos modernos tenemos una probabilidad de tocar fondo en algún momento de nuestras vidas. Lo importante es que contamos con herramientas que esta gente seguramente no contaban. Y eso nos ha ayudado, como bien sabiamente lo expresaba nuestro amigo Enrique al iniciar este diálogo, que es una cuestión de sobrevivir y de mantenernos sobreviviendo. Los latinos en especial, aunque hoy en día, y después el amigo Marcelo que me corrija, hoy en día he observado que ha trascendido de nuestro continente. Países que pensamos desarrollados están pasando por unos problemas muy fuertes y quienes son las víctimas siempre son las personas más indefensas y ellos son los que siempre están tocando fondo. Entonces, la misión de nosotros en este caso es cómo hacer para que si te caes, te levantes y rápidamente. Te caes, te levantes y sigues adelante. Creo que por ahí va la cosa de tocar fondo y en este caso muy particular son varias las veces de tocar fondo. Solamente para concluir y darle la palabra a Marcelo. Tocar fondo yo lo veo como un electrocardiograma. Es que cuando hacemos un gráfico de la vida no es una línea recta, es un sub y baja. El tema es, ¿en qué momento de tu vida has tocado más fondo? Yo lo tengo contemplado en mi escala de gráfico XY y siempre está el efecto rebote. Pero la cuestión es que llegamos a ese fondo y lo que esperamos es no seguir bajando, sino rebotar y volver otra vez a iniciar con todo el ánimo posible. Entonces, querido Marcelo, para que me complementes y me corrijas todo lo que te he podido eh, aportar en este inicio con este diálogo con nuestro gran Enrique, a quien saludamos nosotros desde Caracas, Venezuela, Enrique de Tampico y Marcelo, si mal no recuerdo, desde Puebla. Me Así corrige es. si es mentira. No, no, no. Teciutlán, Puebla, México. Aquí en la sierra,
la Sierra Centro-Oriente de México, en el centro del país, con mucho gusto. Saludando a Enrique, saludando a Augusto. Y fíjate que un detalle importante que hay en lo que tú comentabas en esta oportunidad es, ah, dentro de todas las cosas complicadas que ha traído la evolución de la sociedad, una de las buenas cosas que ha traído es la posibilidad de expresarse. Durante muchísimo tiempo la gente no se podía expresar. La gente tenía que guardarse las cosas, tenía que quedarse calladita, tenía que vivir en silencio, muchos detalles que le pasaban, porque no había la comprensión suficiente para decir, oye, pues, ¿qué te pasa? Dime, porque si decías algo, aquí en América Latina era liarte a palos, dirían en España, ¿no? O sea, no se hace llorón o llorona y era agarrarte a golpes. Así era la sociedad en la primera parte del siglo XX y una buena parte de la segunda mitad. Entonces, la gente no se podía expresar y vivían sus dolores en silencio, vivían sus dolores en lo profundo y ahí tenía que andar. Y por eso existía tanta incertidumbre, tanta confusión, y eso generaba mucho dolor. Hoy la gente libremente puede expresar si tiene una preferencia este, sexual, ideológica, religiosa, lo que sea, y todo el mundo lo puede decir y nadie le, le impide, ¿no? Que haga ese comentario. Pero antes era muy difícil, entonces eso generaba mucho dolor interno a las personas. Eso que tú comentas de que en América se ha visto mucho por la condición que somos de conquistados, ¿no? Prácticamente toda América fue conquistada. Pues en Europa del siglo XX lo tuvimos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Como una corriente ideológica de un país que era de los peorcitos y de repente a base de fuerza quiso ser el mejor, generó muchos problemas y generó mucho dolor a una generación completa, a una generación completa que aún hoy se siguen cargando los residuos de ese dolor. Entonces es muy complicado el hecho de poder transitar por las etapas del dolor. Me encantó lo que comentaste del electrocardiograma. La vida es un subir y bajar y tenemos que desarrollar la posibilidad de encontrar, de detectar cuando estamos en esa etapa de baja y tratar de que no sea tan profunda la baja, porque de repente ahí es donde surgen las adicciones, los vicios, porque la gente se acostumbra a ir para abajo y dice, pues ya mejor aquí me quedo, ya para qué me esfuerzo. De todos modos voy a subir y me voy a volver a bajar, pues ya para qué le hago, mejor aquí me quedo, ya que soy cómodo, nadie me pela, nadie me hace caso y nadie me molesta, pues aquí me quedo. Ahí es donde está el problema, por eso surgen las adicciones y los vicios, por ese conformismo que te da el dolor, porque el dolor es muy peligroso si no lo sabemos transitar, si no lo sabemos gestionar. Es de lo más peligroso que hay el dolor. Yo siempre lo he dicho y siempre le insisto mucho a los estudiantes en ese sentido, que tengan mucho cuidado en ese sentido y en ese aspecto, ¿no? Que no sea tan complicado el dolor. Fíjate qué interesante lo que dices. Y hay una frase que a mí se me queda mucho de nuestro amigo Adame, Juan Carlos Adame, que nos está viendo, saludos, que dice que no hay cambio sin dolor. Digo, Sí, así es. habrá quien piense que no, pues nadie quiere el dolor, pero el dolor es algo que está ahí y que seguramente en algún momento vamos a experimentar. Caer no es opcional. Todo el mundo vamos a caer alguna vez, lo vamos a sentir de manera diferente. Quedarse abajo sí es opcional. Tú decides si te quedas lamentándote o te levantas. En este momento que estamos platicando de este tema, Marcelo, estarás de acuerdo conmigo, yo creo que un ejemplo de resiliencia, y no es porque esté aquí nuestro amigo Augusto, es el pueblo venezolano. ¿Sí? El pueblo Así venezolano, es. a quien los ojos, por lo menos de América Latina en este momento, están fijos en lo que pueda pasar. Y aquí en México, Augusto, te comparto, estamos con lupa viendo el proceso
que se está viviendo por allá. Aquí en Tampico, donde yo estoy, hay mucho venezolano. Yo me sorprendí cuando hubo una reunión en una plaza de los venezolanos que hay aquí en Tampico Madero. Sí, gente trabajadora, gente que bueno, pues podremos o no estar de acuerdo, pero pues gente que quiere salir y que han vivido estos bajones de los que hablaban y que los han hecho tomar decisiones hasta de salir de su país. No sé si son buenas o malas, el chiste es que se toma la decisión y se rema contracorriente para poder sobrevivir, como decían al principio. ¿Sí? Nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento al pueblo venezolano, me dio gusto y Así es, en serio que hay una así muy es, así buena es. sinergia con México. Sí, así es. Y con mucho dolor tengo que admitir que esa es una de estas realidades a la que no pensábamos nunca que íbamos a enfrentar, de que nuestras familias estén separadas y que cada uno esté en sitios diferentes. Nunca nos lo hubiéramos imaginado en un país tan bello y tan económicamente, entre comillas, fuerte. Ahora que con tantos recursos y que tengamos nosotros la necesidad de que hoy en día digamos que hay más de 8 millones de venezolanos fuera de nuestro país, la verdad que es muy triste. Yo fui un ejemplo de ello, yo me fui 2 años. Yo me fui 2 años porque en el 2018 la situación estaba extremadamente muy mala, sinceramente. No es una cuestión de lloro, aunque me pareció muy asertivo lo que hablaba Marcelo del dolor, porque al final eso es un dolor. Nadie se quiere ir. Y yo recuerdo 2018, julio de 2018, primero se fue mi nieto con su papá y su mamá, y nosotros nos quedamos aquí un mes, llorábamos por la ausencia del niño. Lloramos porque la situación económica estaba muy difícil. Eso era como el modelo cubano, con la tarjeta de racionamiento, un día a la semana, comprar los alimentos, cosas a las que no estamos acostumbrados. Y entonces el elemento de la depresión, de la tristeza, de la impotencia de no poder resolver ese problema. Y un día dijimos, bueno, vámonos detrás del nieto. Y nos fuimos hasta Bogotá, hasta la nevera. Recuerdo que salimos un 5 de agosto y llegamos allá un 7 de agosto, el día que asumió el poder Duque. Exactamente el 7 de agosto de 2018 llegamos a Bogotá. Y bueno, contar cómo fue el proceso en la frontera para pasar, decirles que tuve que pagarle a unos guardias nacionales para que me pudieran dar paso y poder sellar el pasaporte, porque si no, creo que todavía estuviéramos ahí esperando. Era tanta la cantidad de gente que había y bueno, los tipos se estaban lucrando. Ya empezábamos a ver ese tipo de problemas. Y gracias a Dios, bueno, pasamos la frontera esa misma noche. Claro. Nos agarramos una camioneta y nos llevaron hasta Bogotá. Y en Bogotá, fíjate, me pasó algo bien interesante que tiene que ver con el tema que estamos trabajando. Yo tenía en esa época 57 años y recuerdo muy bien una actividad que yo estaba haciendo con una empresa. A mí me tocaba ser como el acompañante de la logística, estar pendiente de los detalles, de sacar la foto, de anotar cada una de las intervenciones, de hacer un resumen del taller. Y necesitábamos una computadora. Y nos enviaron una con un problema de, de- ¿cómo se llama? El sistema operativo. Entonces tuvimos que llamar, mira, nos enviaron, no tiene sistema operativo. Ah, bueno, ya le vamos a enviar otra. Y efectivamente una moto vino y trajo otra. Y yo me voy corriendo a buscar la otra. Y cuando me devuelvo, claro, en la carrera me tropiezo y me caigo. Y Uy, me rompo el pantalón a nivel de la rodilla. Y me empieza a sangrar. Pero es que ese Augusto Oliveira definitivamente era bueno, un experto en resiliencia. Y me paré y me levanté. Eso fue de una, como digo yo a veces. Quizás otro en mi posición se hubiera ido. Digo, no, vale, dejo esa vaina así me voy. Yo me levanté y llegué arriba con el computador y empecé a instalarlo. La chica que estaba conmigo vio mi pantalón sangrando y me preguntó. Le dije, después te cuento, pero sigamos, sigamos. Por eso lo que le decía de caer, pero levantarse rápidamente. Y yo ese momento lo recuerdo tan en vivo,
y hoy en día hasta lo digo con orgullo y más que todo en función del ejemplo, de que no nos detengamos. Mira, vamos a tener caídas, el tema no es caerse, el tema es levantarse y lo más pronto posible, porque la vida sigue. Y como siempre yo digo, el reloj nunca se para. Si hay algo que no se para es el segundero. Mire, chaca, chaca, chaca. Por Claro, más que nosotros queramos parar el tiempo está allí. Chaca, chaca, chaca. Y bueno, fue difícil. Tuvo una buena comprensión de parte de la chica, la quiero mucho, a Joana. Ella era la instructora de ese taller, yo estaba nada más en el rol de su acompañante, porque en esa época me acuerdo que no teníamos ni siquiera los papeles y no teníamos permiso para poder trabajar de repente como facilitador, pero sí teníamos ese toquecito de que nos permitían ser acompañantes y fue un aprendizaje. Y esta Joana Córdoba, ¿cómo lo olvido? Ese sentimiento de verme con el pantalón roto y pendiente de mí, le dije, no, Joana, estamos aquí para echarle pichón y vamos a echarle pichón. Y lo hicimos. Entonces, no hay duda, hermano, que aquí en claro. Venezuela, con mucha tristeza, y ahora voy a ir al caso mexicano. Marcelo conoce el caso porque yo se lo he comentado de una chica que de repente, yo digo, qué vaina más loca. Una chica que es de la provincia, ella se vino sola para Caracas buscando una mejora en sus condiciones de vida. Tenía un hijo, o tiene un hijo, por cuestiones de la vida. Estuvo en Colombia, porque el papá vivía en Colombia. eh, Tenía un novio, el novio de repente se fue para los Estados Unidos. De esos novios que se encariñaron con su hijo y eran, bueno, papá e hijo. Ella regresa, viene para Caracas, no le fue tan bien, regresó, intentó irse a Colombia y de repente estando en Colombia el hombre de Estados Unidos le dice, véngase, véngase es pasar por el Dairén. Y cuando de repente yo veo una publicación en TikTok, esa chica estaba en el Dairén con ese niño y digo, wow, ¿esta niña qué está haciendo? Porque es una locura. O sea, nada más ver la escena te generaba un estado de ánimo muy duro. Y decía, wow, ¿qué hace esta niña? Y decía, tú eres loca. Y ella llegó a Chiapas. Imagínate atravesar toda Centroamérica, porque el punto era llegar al sur de México. Yo pensaba que de una vez lo enviaban para el norte, no, primero para el sur, y desde el sur hacían la diligencia para tocar la puerta y entrar con el amigo que tenía en Estados Unidos que le iba a hacer el llamado para que ella pudiera entrar con su hijo. Y después entonces, estando en Chiapas, resulta que Trump asume el poder, tumba el TPS y ellos quedaron ahí como quien dice en el limbo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ni estamos en Venezuela ni estamos en Estados Unidos. Estamos nada más y nada menos que en la ciudad de Chiapas. Entonces tenían varias opciones. Uno, se quedarían en Chiapas. Algunos serán devueltos, pero serán muy pocos. Y unos se atrevieron como esta niña a llegarse a Ciudad de México. Y hoy en día sé porque ella me lo dijo, trabajando en una casa de familia, por lo menos está cobrando un dinero, de repente no sé cómo será el tema legal, evidentemente ella no tenía papeles. Solamente me dijo que está esperando que pase un año para entonces ver la posibilidad de irse para Canadá. Entonces, cuando ves el ejemplo de ella y puedes alinearlo al ejemplo de otras personas, y gracias a Enrique por ese comentario, que en Tampico también viste venezolano, de manera que no queda duda de que lo que estoy diciendo yo, tú también al haberlo vivido, lo que estás es documentando de que lo que estoy diciendo es cierto. Es mucho venezolano en México, así como al principio mucho venezolano en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, pues después ahora nos fuimos al sueño americano y nos quedamos atrapados en México lindo y querido. Afortunadamente. Les voy a presumir, mi sinodal en mi examen profesional fue una maestra venezolana, Ada Jacqueline Pérez, que fue mi maestra de ingeniería de métodos en los últimos par de años de la universidad, extraordinaria amiga venezolana que estudió aquí en Tampico, es decir, cuando yo entré a la universidad ya tenía un buen tiempo aquí en la ciudad. Eh, Hoy por hoy reside en los Estados Unidos. Les lanzo la pregunta, a ver, ¿qué pasa en la mente y en el corazón de la gente cuando todo se derrumba, cuando pensamos que todo se derrumba?
La mente es poderosa. Aquí lo hemos discutido en diferentes capítulos, pero ¿qué pasa en la mente de esa persona que ve que no hay marcha para adelante y que todo lo que puede venir es negativo? Es un poquito complicado de repente llegar a ese punto, pero todo va a partir de la fuerza interior que tenga cada persona para procesar y para entender el momento que se está viviendo. Los valores que te enseñan en casa, los principios, la educación que traes, va a ser, yo creo que el puntal para que logres procesar adecuadamente ese momento y no solo lo proceses, sino que puedas ir encontrando alternativas para que puedas seguir adelante. Hay mucha gente que se queda estancada ahí, se cicla, se congela y ya no sabe para dónde moverse y no sabe tomar una decisión. Una parte muy importante en la vida es tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces, si aprendemos a procesar, por eso es tan importante, trato en mi caso mucho de llevar la parte formal de lo que me dedico a la parte humana, a la parte de lo que todos y todos hacemos. Tenemos que aprender a planear, tenemos que aprender a planear y tenemos siempre que tener escenarios posibles para las cosas que nos pueden pasar en el presente y en el futuro. Todo, como bien se dijo desde el principio, todo es cíclico, entonces tenemos que saber entender las épocas de bonanza y tenemos que aprender a entender las épocas de dificultad, que todas se van a presentar. Y desafortunadamente, pues más de una vez en la vida. Desafortunadamente más de una vez en la vida, porque eso es, los ciclos suben y bajan. Podemos tener ciclos muy amplios de bonanza y ciclos pues muy amplios en que estemos preparándonos para volver a subir, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener esa capacidad de identificar, sobre todo la identificación, desde mi criterio, saber identificar que algo está pasando, que algo no está saliendo bien, que algo me está llevando a la baja y entonces parar ese proceso en primer lugar, estabilizar, aunque sea en la parte baja, pero estabilizarnos y una vez estabilizando, hacer el análisis, ver las condiciones y buscar los elementos para tratar de empezar nuevamente la cosa hacia arriba, porque si no nos damos cuenta, pues seguimos ahí. Es que ese es el grave problema. Queremos que estamos bien, queremos que todo está bien, porque a veces nuestro egoísmo, nuestra terquedad, nuestra visión, así nos lo presenta y así nos lo maneja y nos dejamos que nos convenza en ese sentido. Entonces, yo creo que sí, sí es importante invitar a las personas a aprender un poquito de estrategia y aprender un poquito a identificar lo bueno y lo malo y aprender a revalorizar todo aquello que aprendió desde su infancia, que se recuerde continuamente, que se esté trabajando continuamente para que no perdamos esa posibilidad de identificar, que nos volvamos esos drones, esos aviones identificadores, que encontremos las, ¿no? que la vida nos va presentando para tratar de no pisarlas, porque si no, pues ahí nos detenemos un buen rato. Y Ujú. eso nos va alentando nuestro proceso de crecimiento. Augusto maneja algo precioso que es el crecimiento al infinito. Entonces, si no logramos eso, si no logramos entender que somos seres, Augusto y tu servidor somos contadores públicos, tenemos la misma formación original. Entonces, en alguna plática que tuvimos, coincidimos en que el ser humano siempre se debe de ver como un producto en proceso. Siempre se tiene que ver como un producto en proceso, jamás como un producto terminado. Que si se ve como un producto terminado, listo para el aparador, ya se amoló. Ya se amoló porque va a perder esa hambre, esa inquietud de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir siendo humilde, de seguir siendo resiliente. Entonces tenemos siempre que estar en plena construcción, siempre, siempre. Y siempre va a haber alguien que sepa más que yo, siempre va a haber alguien que entienda mejor que yo, siempre va a haber alguien que procese mejor que yo. Pues que mejor que me pegue yo con esa gente, pues para que me vuelva yo un 1% mejor cada día. Y si lo logro, entonces voy a lograr que la resiliencia florezca, va a florecer de manera inconsciente. El dolor sí me va a dar, me va a pegar, me va a noquear, pero como el buen Poaz Olivares en México, o como el buen Julio César Chávez, me levanto y regreso y voy de nuevo, ¿no? Entonces, esos son
Yo creo que lo que tenemos que hacer, sí es recibir los golpes, pero tener la capacidad de sacudir la cabeza, quitarnos el mareo y va de nuevo. O sea, la vida me va a pegar 1000 veces, yo me voy a levantar 1001 veces. A mí no me va a tumbar. Esa es la mentalidad que tenemos que desarrollar. Claro. Si no, no lo vamos a lograr. Qué interesante lo que comentas. Proceso, es una palabra clave, ¿sí? Los, Porque todos los ingenieros lo saben. la resiliencia es un proceso, claro que sí, por supuesto. O sea, y ese proceso, como bien comentas, nos obliga a estarnos preparando para cualquier situación, ¿sí? Yo ayer escribía en LinkedIn sobre la toma de decisiones y decía que la peor decisión es no prepararse para tomar decisiones, ¿sí? Recibí comentarios de todo tipo. Un par de ellos, pues como todo, ¿no? Hay gente que lo ve de distinta manera, cosa que es muy válido. Claro. Hablando de... Hay gente que le molesta que uno hable de esos temas, ¿sí? Sí. Y fíjate, o sea, hay gente que le molesta que uno hable de esos temas. Seguramente el pasado de esa persona no es muy halagüeño, ¿verdad? Entonces, a veces uno toca fibras sensibles sin querer, eh, que tampoco es la intención, pero sí, a lo mejor en ese proceso que tú comentas, ver qué rescato y qué no rescato, y lo que no rescato lo dejo atrás y lo que rescato sigo adelante, porque seguramente va a haber otros Claro. procesos adelante y más tomas de decisiones, ¿sí? Otro me decía que es muy Así es. fácil escribir, ¿sí? Pues sí, pero también creo Ah, que es claro. necesario recordarle a la gente que estamos en ese proceso, ¿sí? Y que como tú lo decías, no sabemos todo, ni somos todólogos, y la vida nos ¿No? va dando golpes a veces que podemos amainar con cierta preparación, ¿sí? Sí, ¿no? Y cuando alguien comenta, es porque le tocó una fibra a lo que leyó. Entonces, Totalmente. pues qué bueno, ¿no? Y cualquiera escribe. Yo quisiera ver que cualquiera escribiera, ¿no? Yo Sí, lo quisiera claro, ver. claro, 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 claro. Así de simple, ¿no? Así de Y simple. como dices tú, yo creo que la peor decisión o la decisión más mala es no tomar ninguna decisión. Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Pues, así de fácil. Tenemos Qué unos bueno que la persona minutos. tomó una decisión. Adelante, Sí, adelante. tenemos unos minutos de este primer bloque, me quedo gusto. Si quieres complementar algo, Bueno, voy a complementar uniendo lo que tú dijiste con lo que dijo mi amigo claro, Marcelo. Comenzaste diciendo que en la práctica, cuando sucede un evento de esa magnitud, nosotros en la mayoría de las ocasiones nos sentimos doblegados y nos quedamos pasmados, pues. A mí me tocó. Yo no tengo ninguna pena en decirlo. Yo me vi con un psiquiatra porque yo no aguantaba la depresión. El tema de hiperinflación en Venezuela, yo no estaba acostumbrado a eso. A pesar que soy contador público y que manejo en la práctica cómo hacer un ajuste por inflación y ver los efectos y poderlos analizar, pero para mí era algo tan loco, esa hiperinflación, los precios desbordados, que yo tenía miedo de entrar a una farmacia, porque iba a ver cómo los precios habían aumentado y eso me hacía sentir muy mal. Y yo tuve que ir con mi psiquiatra a hablar con él sobre eso. De manera que hasta las personas que nos creemos que estamos preparados, oye, mira, que somos seres humanos. Y me pegó durísimo. Y después entonces viene el maestro Marcelo, que pareciera que el maestro y yo fuéramos hermanos, ¿vale? Somos un complemento tan divino. Él habla de planear. Cuando yo decidí irme para Colombia, no es que yo me fui a la ligera, es que yo planifiqué mi viaje. Yo por lo menos dije, bueno, me voy a llevar dinero suficiente para 6 meses, porque si a los 6 meses no me va bien, yo me regreso. Y de verdad era para no estar presionado, porque uno llega a un país nuevo y tú no sabes con qué te consigues. Y siempre tenía esa prevención de llevar un dinero o de que alguien en Costa Rica tenía por allí algo que darme y entonces si yo lo necesitaba, oye, José Manuel, él me lo mandaba, porque en esos primeros días tú no llegas esperando trabajo, tú llegas buscando qué hacer. Y con esa edad que tenía, mira, tenía que echarle piernas, no había manera, no podía quedarme en la casa, fuera.
me tocó vivir momentos difíciles con mucha gente solidaria. De verdad que eso lo recuerdo, por eso que tengo Qué muchos bueno. amigos en Colombia, en varias ciudades. Y lo otro que me encantó de Marcelo, y se lo agradezco porque yo siempre digo, porque este tema del crecimiento al infinito, yo creo que si algo me terminó de inspirar fue esa vivencia en Bogotá, esa vivencia migratoria de que nosotros no nos podemos quedar parados y que seguiremos creciendo y creciendo y que ya el tema de crecer al infinito no quedarnos en el tema de que cómo es el infinito. No, mira, eso es una forma de vida, es como dice el amigo Marcelo, un producto en proceso, siempre creciendo, que nunca dejemos de crecer. Incluso el día que nos vayamos a este plan del renal, ¿quién sabe? Nadie sabe si seguiremos creciendo en otro nivel. De manera que me encantó mucho. Y ves cómo pudimos enlazar lo que decía Enrique y lo que decía nuestro sabio Claro. maestro Marcelo. Vamos a hacer una pausita y vamos a regresar con una pregunta que para mí me parece muy interesante, porque también cuenta el que ve el proceso de otro, ¿sí? O sea, ¿qué harías o qué le dirías a esa persona que hoy siente que ya no puede más? Un papel bien interesante y que lamentablemente no todos queremos hacer cuando vemos a alguien que está en esa situación. Creo que nuestro egoísmo, nuestro ego, a veces es traicionero y decimos, es él, no soy yo, pero vivimos en una rueda de la fortuna o, como dice mi madre, en una olla de frijoles. Hoy estamos arriba, pero mañana podemos estar abajo. ¿Sí? Sí, Regresamos claro, con eso, claro. ¿les parece? Sí, claro, adelante. Venga, muy bien, no se vayan, regresamos después del podcast. Amigos, regresamos a tu espacio de podcast. Nos quedamos con la pregunta, interesante por cierto, ¿qué le dirías a alguien que hoy siente que ya no puede más? Seguramente te has topado con familiares, amigos, conocidos o hasta desconocidos, que la vida te los pone cerca. ¿Qué le dirías? A ver, amigos, una pregunta que está complicada, pero muy profunda, pero creo que nos va a traer muchas enseñanzas. Bueno, voy a ¿Quién? empezar con la Venga. letra A. ¿Eh? Marcelo, con la letra Sí, A. letra perfecto. Fíjate, mira, nosotros en este sentido creo que los tres que estamos aquí presentes, afortunadamente, gracias a Dios Todopoderoso, tenemos la suerte, la fortuna de contar con herramientas para ayudar a las demás personas. Eso para mí es muy valioso. Tanto Enrique, incluso cuando Enrique hace referencia a que personas que posiblemente piensen diferente, pero la idea, la intención es llevar a cabo ese mensaje y él lo transmite, independientemente de que estés o no estés de acuerdo conmigo, pero por lo menos lo pones a pensar, que eso es lo más interesante de todo. Al final, mira, la verdad absoluta, solo Dios. Pero ponerlos a pensar, y más de una vez dirán, cónchale, vale, razón tenía Enrique, ah, caray, mira cómo te diste cuenta, razón tenía Enrique. Nosotros entonces en nuestra práctica diaria, creo que llevamos a cabo esa labor de ayudar a la gente, de prestar un servicio, y lo hacemos desde el cariño, porque yo soy muy sincero en esto, y te lo digo desde la humildad y la sencillez. Me he topado con personas pidiendo dinero. Y yo me pongo a hablar con ellos. ¿Sí? Me ha tocado de repente invitarlos a comerse un pan. Ven, siéntate conmigo, cómete un cachito y tómate un jugo. Y nos ponemos a hablar. Hace poco me tocó una señora que me llamó la atención porque ella vive en la zona, pero se la pasa aquí cerca de mi casa pidiendo dinero. Y yo, así como soy, y como dicen por ahí, y así soy, ¿cómo hago? Como dicen por ahí, después de tantos años, ¿cómo hago para cambiar esa estructura de persona que soy? Empiezo a hablar con la señora y le digo, ¿y dónde vive usted? ¿Y cuántos hijos tiene? La señora me echó el cuento de su vida, de su primera relación,
de que sus dos primeros hijos están en Estados Unidos porque el marido la dejó y se llevó a sus dos muchachos, se quedó sola. Después tuvo una chica, una niña, tuvo un problema cuando nació la niña. La tipa en un momento de su vida se metió droga y hoy en día trabajar con el día a día con una hija que de una u otra manera le da pena porque su mamá se la pasa viendo plata. Entonces, yo lo que hacía era escucharla y le iba haciendo preguntas. Tenía una lesión en el brazo, ¿y qué te pasó en el brazo? Porque no te lo estás atendiendo. Le invité a desayunar, vente para que desayunemos juntos. Y chico, vi a esa señora más de una ocasión llorar. Se le salían las lágrimas. Yo le decía a ella, bueno, mira, a mí me gustaría ayudarte. Quisiera tener herramientas para hacerlo. Creo que sería importante, por ejemplo, tener una conversación con tu hija para saber también qué piensa tu hija. Porque yo te estoy escuchando a ti, pero también quisiera escucharla a ella. Y Claro. con el ánimo de ayudarlo. De ayudarlo en la forma de la actitud. ¿Cómo hace para cambiar de actitud? ¿Cómo hacemos para que deje de pedir dinero? Primero tienes que verte ese brazo, porque con el brazo dañado no puedes trabajar. Y segundo, procurar de que tu hija, en cierta forma, se perdone mutuamente, porque hay un tema de perdón que hay que trabajar. Y Ujú. entonces, era triste ver cómo esta señora tocaba a fondo, más triste ver que todavía tú la ves y como decía Marcelo hace rato, el tema del confort de la comodidad, de estar aquí, bueno, y estoy aquí y me están manteniendo. Y ella le dice a la hija, no, yo voy a pedir dinero para mantenerte a ti. Imagínate el mensaje, ¿no? Yo salgo a pedir dinero para mantenerte a ti, que eres mi hija. Entonces hay una cuestión allí de que si me dieran la oportunidad, yo los pudiera ayudar. Pero también tenemos que entender que hay limitantes y que no es lo que quisiéramos, sino si la gente lo permite, pero siempre con la actitud de ayudar. Me siento halagado cada vez que alguien me envía un mensaje dándome las gracias por algo o por alguna actividad o por alguna palabra que le dije. Y siempre digo que más que un reconocimiento, para mí es muy importante el agradecimiento. Muchas gracias, oye, muchas gracias por haber estado en ese momento. No te imaginas en ese momento, oye, y que tuvo la suerte de repente que yo estuviera ahí, porque habrá personas, mira, que se aprovechan más bien de esa situación en la que Ujú. viven. ¿Cuántos casos de violaciones pues se aprovechan de la mujer? Se aprovechan ahí, la ven endeble y lamentablemente así como hay gente buena, también hay gente no tan buena, para no decir que son malos, porque al Sí. final cada quien vive según su historia de vida. Sé como los Ujú. chicos de ahora. Yo no le echo la culpa a ellos, yo le echaría más la culpa a los padres, porque ellos son lo que los padres les enseñaron, qué herramientas tenían los padres para que sus hijos fueran de la manera que son. Entonces hay que trabajar con esa generación que está entre la de los chicos y la nuestra, Marcelo. Está entre la de los chicos y la nuestra, Enrique. O sea, no estamos hablando de los abuelos ni de los niños, sino de esos padres, 30 años, 40 años, que no tuvieron, a pesar de que tenían a lo mejor la posibilidad de hacerlo, porque desde hace cuánto tiempo se está hablando de la comunicación asertiva, de haber comunicado. Pero entonces llegó la tecnología, los celulares y los memes de que todo el mundo está con el celular en la mano y no tenemos ni siquiera un minuto para brindarles a nuestros hijos. Entonces el problema está allí. El problema no es el niño, el problema es su papá y su mamá. Pero antes de hablar con el niño, hablemos con el papá y la mamá, decirle, ¿dónde está tu hijo? Te vas a Bien, dar cuenta que la mayoría te va a decir, no sé. sí, Entonces, en eso estamos siempre, Enrique. Sí, 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 correcto. totalmente, Marcelo, totalmente de acuerdo, Augusto, en esa parte. Maya Angelou, una pensadora muy connotada, dijo que puedes encontrar derrotas, pero no debes ser derrotado. Entonces, es muy importante que todos entendamos que somos procesos, que somos momentos, que va a haber momentos buenos y que va a haber momentos no tan buenos, y debemos estar listos y preparados para poder entender cada momento que nos toca vivir. Porque, como decíamos hace un ratito, si yo no entiendo el momento que estoy viviendo, entonces me voy a caer y entonces voy a dejar que el lodo me cubra
y me voy a sentir bien contento porque pues, el otro está calientito, el otro está chido, flojito, suavecito, y ahí me quedo, pues, ¿para qué me muevo? Ahí estoy. Entonces sí es importante que invitemos a las personas a reflexionar, y Augusto tocó un punto muy importante, la, el acompañamiento, Ujú. más que supervisión, el acompañamiento, que los que tenemos más experiencia debemos de darle a los que tienen menos experiencia, porque ya hemos pasado, ya hemos sufrido, ya hemos caído, ya nos hemos levantado, y podemos ayudar a los que vienen detrás, pues hacerles un poquito más llano el camino. Digo, no vamos a evitar que se rompan la cabeza, Claro. que se caigan, o sea, tenemos que dejar que se caigan, pero sí estar listos ahí con el agua oxigenada, con el alcohol, con la venda, ¿no? Para poderle decir, bueno, ya viste que no era por ahí, ahora, a ver, ahí te va. Ahora te voy a comentar, te voy a recomendar, te voy a sugerir, piénsalo y a ver, nunca les vamos a poder imponer algo a quien no quiera. También esto es algo muy importante. Si no hay voluntad, si no hay voluntad, a nadie se le puede ayudar. Eso es Qué muy importante. interesante, Marcelo, Yo qué le puedo interesante. decir a la gente lo que yo quiera, pero si no tiene voluntad, le va a valer lo que yo le diga y va a seguir en su misma condición y posición. Entonces yo también tengo que ser respetuoso, respetuosa de la voluntad de la otra persona. Y tengo que crear esa sinergia, ese momento en que diga, ¿sabes qué? Sí, sí necesito que me ayudes. Ven, ayúdame. Porque si no Qué- qué- vas a echar, ¿cómo se dice? La semilla en tierra árida, en tierra que no va a servir. Así es, así es. Mira, perdóname que te interrumpa, pero es que No, es no tan basta. interesante lo que estás diciendo. Mañana cumple 12 años mi nieto. Mañana, Felicidades. Dios mediante, mi nieto cumple 12 años. Y ese ha sido un tema de este último año que hemos hablado mucho, porque él observa que su abuelo intenta ser comunicador, lo hablamos mucho, conversamos mucho. Y entonces una de las cosas que le digo es que, bueno, es que yo también tuve 12 años. Eso es como te decía Marcelo. Es que no te estoy hablando por hablar, es que yo pasé por eso. Es que, óigame, ¿quién mejor que haber pasado por lo que tú has pasado para poder hablarte al respecto? Lo otro es no emitir juicio de valor y tratar en lo posible de no dar consejos, porque lo que pudo haber sido bueno para ti, puede ser que para otra persona lo tome de diferente manera. Y trabajar así con herramientas como el coaching, donde nosotros simplemente vamos preguntando y que ellos mismos vayan dándose la respuesta. Que ellos mismos vayan aceptando primero, porque lo primero es aceptar. Si no aceptas, hermano, si usted no acepta que tiene gripe, pues usted no se va a curar de gripe. Aceptar que tienes un problema y en función de ese problema, ¿qué puedes hacer al respecto? Y decirle desde luego, yo estoy aquí para acompañarte en ese proceso, pero el proceso es tuyo. Es como cuando trabajamos con Lego, yo les digo a la gente, mira, yo puedo plantearte varias soluciones que tengo aquí en mi mente, pero es que el modelo es tuyo. Yo no puedo involucrarme en tu modelo es tuyo. Yo te puedo dar sugerencias, tú las tomas si tú las quieres, pero no estás obligado a tomarlas. Que en la mayoría de los casos la toman, es porque desde luego yo le doy unos argumentos y le empiezo a demostrar que hay un calor humano, este tema de la interacción, porque cada día nos comunicamos menos. ¿Ah? Mientras mejor tecnología tenemos, cada día nos comunicamos menos. Cosa para loca, ¿no? No sé si te ha pasado, Marcelo. A mí me ha pasado con dos personas que tengo más de un año chateando con ellas por WhatsApp. Y yo le he dicho a ellas, a mí me da pena lo que le voy a decir. Pero cuánto me gustaría tener una videollamada contigo. Y entonces, no, es que tengo la pantalla quebrada, no, que tengo el... Yo le dije, bueno, miren, no tengo manera de decir que sí ni que no, pero usted se la está perdiendo porque chatear, escribir, el papel lo aguanta todo, pero me gustaría que conversáramos, porque tenemos un año, sí, que pudiéramos decir que nos estamos conociendo desde hace un año. Pues ciertamente te conozco la mitad, me hace falta tu otra mitad que no te conozco, que es la que conocemos cuando hablamos directamente, viéndonos a los ojos y viendo tus expresiones corporales. Me Claro. parece tan importante, pero no es cuando yo diga, sino cuando también ellas digan, si está bien, vamos a hacerlo. Sí, Y así es, empezamos porque y va a ver cómo la relación.
o mejora o definitivamente te das cuenta, no, esta persona no era la persona que yo había visto en el chateo. Entonces, más tecnología, menos comunicación, qué cosa más loca. Sí, sí, muy buen punto el que tocas ahí en esa parte, querido Augusto, querido Enrique. Es difícil, la gente se oculta, se esconde, se trata de proteger a través de ese tipo de herramientas en lugar de... ¿Qué falta hace esa interacción que nosotros los tres tuvimos el privilegio de vivir a través de la escuela, que salíamos al recreo, jugábamos, que digo aquí en México los encantados, la roña, el avión, no sé, muchas cosas el deporte, ¿no? Que nos invitaba a interactuar, a mostrar, a crear liderazgos, a crear influencia, a todo ese tipo de cosas. Y ahora, pues, tú ves a los chamacos, desafortunadamente, en todos los niveles educativos, pues del 100% yo creo que el 70 80 pegados al móvil, ¿no? Al celular. No quieren interactuar. Lo más espantoso que hay es cuando llegas a tener la oportunidad de salir a un lugar público y ves a las familias a lo mejor comiendo, tomando un café en algún lugar y cada quien en su aparato, en su celular. Sí, Cada quien en su así aparato es. en lugar de platicar. O sea, es lo bello y lo terrible del avance de la tecnología, ¿no? Lo bello y lo terrible. Y eso genera también dolor, porque el ciberacoso, el ciberbullying y todo eso está terrible. Los chamacos viven una etapa espantosa. Cuando me toca dar taller de ética, utilizo una plática de una tecnóloga española y en una parte de esa, la plática que le presento a los estudiantes, dice, yo tengo la fortuna, la gran fortuna de que mis primeros 20 años no están en ninguna parte más en una foto, un recuerdo, alguna cosa, pero ustedes, los jóvenes de hoy, viven presos, presos, porque una foto, un video, un audio, te puede acabar la vida en cualquier momento de la vida. Es Sí, terrible Sí, cómo sí, viven sí, hoy los sí. chamacos, o sea, No, sí. y eso y debe de generar respondiéndole a una Enrique. resiliencia, ¿no? Y respondiéndole a Enrique, nos toca a nosotros, eso es todo. Nos toca a nosotros, aunque sea una persona, Enrique, una persona, Marcelo, una sola persona que nosotros logremos transformarla para mejor. Oye, llego a la noche agradecido con Dios por haber podido ayudar a esa persona. Porque a Claro. veces, el que mucho abarca, poco aprieta. Déjame Claro, por lo menos ayudarte a ti, déjame ayudarte. sí, Y si se da, con todo gusto, de verdad, 0800 gusto, siempre a la orden. Y de verdad que me encanta cuando llegamos a ciertos sitios y la gente nos reconoce. Primero porque no están viendo el pesetero, no, mira, ya está a gusto, ese seguro te va a salir con una, que mira que, claro, nosotros vendemos nuestros talleres porque tenemos conocimiento para hacerlo, pero no estamos en ese constante, tú sabes, no, vendeteo, vendiendo, vendiendo, vendiendo. Sí, a mí lo que me hacen es que me pregunten, ¿tienes alguna actividad por allí que nos puedas aportar y nos la puedas mandar para estar preparados? Oye, qué bueno. No hace falta, yo como siempre, a mí no me hace falta promocionar mis publicaciones de talleres. La gente solas, entre ellos mismos, se van comunicando. Lo importante es eso, que nosotros tomemos y asumamos responsablemente, así como nosotros tres, todas las personas que nos están escuchando, porque no es una cuestión, y creo que ahí Enrique me va a dar la razón, no es una cuestión de que sepa más o que sepas menos. Cualquiera uno de nosotros está en la capacidad de ayudar a otra persona Sin con lo duda. que tiene, con lo que tiene, hermano, de corazón a corazón, yo te lo regalo y te lo brindo. Y bueno, que te ayude y que te haga bien. Eso es lo que yo a Dios le pido. claro, ¿no? Muy bien, Y eso va, vamos, voy a hacer una analogía. La resiliencia es como un músculo que vamos entrenando, ¿no? Que vamos entrenando con diversas situaciones. Ahorita Augusto nos acaba de compartir una muy valiosa de alguna situación que él vivió. Eh, lo peor que podemos hacer es decir o pensar, es que esto a mí no me va a pasar.
La semana pasada que estaba en un foro hablando de generaciones, estaba un chico de 25 años dándonos guerra a los chavorrucos, ¿verdad? Como tu servidor, peleando sus posiciones y sus posturas. Eh, pero sí hay un poco de soberbia, o sea, te creo hasta que a mí no me suceda, Ujú. ¿sí? Oye, pero es que si te vas por ahí, no, 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 no. A mí déjame equivocarme, pero si te puedo ayudar evitando algo que te pueda suceder, que el destino puede marcar que sea pequeño, mediano o un poco más peligroso, ¿por qué no haces caso a mi recomendación? Porque yo quiero experimentar. Ese es un problema enorme que yo veo actualmente, ¿sí? Eh, la gente no se deja ayudar en alguna forma, ¿sí? Sí, Augusto hablaba de la, en cierta forma, la responsabilidad de los padres. Eh, pudiera ser, pudiera ser, ¿sí? La gente se burla, Augusto, Marcelo, cuando exponemos que nos tocó la generación del que marcábamos en el teléfono de numeritos de rueda sí, así es. y 20 años Sí, sí, después ya marcábamos por un celular, que jugábamos en la calle fútbol con porterías de dos piedras, así es. Sí. ¿sí? Que nos poníamos a ver Y, las caricaturas con un plato de galletas viendo los picapiedra. y cuánto lo disfrutábamos, ¿vale? De verdad que me Claro, pusiste a volar a esa época y sí lo disfrutamos. Esas dos piedras me pusiste a volar, hermano. por Y que supuesto. a veces pasaba por arriba de la piedra y era una pelea. Te Eso no fue gol. molestaba, te molestaba cuando pasaba un carro y el carro pasaba por arriba de las piedras y te desbarataba la portería, ¿verdad? Claro, Ah, sí. Sí, Sí, vale, sí, en sí, eso, serio. totalmente. eso hoy no Una época, existe. ¿verdad? Hoy no existe. Yo tengo un sobrino de 8 años, 9 años. Él no sabe lo que es ir a jugar a un parque. Él no sabe lo que es ir a jugar a la calle, mucho menos. ¿Sí? Ujú. ¿No puede? Cuando le dices vamos a jugar fútbol, se sienta enfrente de su dispositivo, de su consola de juegos en una pantalla y me dice, pues pon el disco, pon el juego. Eso es jugar fútbol para ellos. Sí, así Cuando es. para nosotros era sudar, llegar Ujú. con la tierra embarrada o escuchar a las 7 de la noche que tu mamá te decía, ya es muy tarde, ya métete. ¿verdad? Exacto. Que estábamos emocionados, estábamos emocionados. Mira, antes que Marcelo Sí, nos dé, como siempre nos da, porque es que, mira, Marcelo tiene una magia de que el hombre te saca citas. Tiene como un sombrero así de mago. Y él saca citas de autores importantes. Por eso que me encanta mucho cuando hago intervenciones con Marcelo. Que muy pronto vamos a volver, hoy me siento mejor. De eso. verdad, Marcelo, me siento mejor y vamos a Cuando volver con quieras, nuestro Instagram Live. Porque de verdad que contigo disfruto mucho. De verdad, eres como, en ese cuando sentido, un quieras. complemento perfecto. Nosotros estamos, lo que yo no doy, vienes tú y lo aportas. Digo, wow, qué interesante. Fíjate algo, a Marcelo y a Enrique. Entre el problema y la solución. Tú sabes que hay un tema de solución de problemas o resolución de conflictos. Y entonces la gente dice que hay que enfocarse en el problema, hay que analizar el problema. Y yo a veces me pongo a pensar, yo digo, cónchale, vale, evidentemente que si no sabemos cuál es el problema, ¿cómo lo resolvemos? Chicos, pero a veces nos quedamos pegados en el problema y no atacamos la solución. Entonces, cuando nosotros estamos en la calle y se presenta un problema, porque bueno, es así de probable, pues. O sea, lo divino es que vayamos y regresemos y no tengamos ningún percance. Pero siempre va a haber una situación o un trancón, un tráfico y de repente nos toca desviarnos, pero tenemos que estar preparados, lo que decía Enrique hace rato. Esa prevención, ese plan B, ¿qué hago si pasa? Ese condicionador. Si pasa esto, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Entonces vemos situaciones en que se trancó la caja del supermercado y ves la gente haciendo su fila, esperando a que resuelvan
cuando tienes la otra caja de al lado disponible, préndeme la otra caja, prende la otra caja de una y después vas resolviendo el problema de esta primera. Pero es que se quedan en el problema. Yo digo, bueno, es que creo que estamos equivocados y también el tema del tiempo, de cómo somos más efectivos en el tiempo, eh, es una cuestión de mentalidad y de crear conciencia y de que todo tiene una solución, de que sea como sea, tiene una solución. Incluso me voy a ir al extremo, me voy a ir al extremo y voy a aprovechar porque mi hermana hace poco, ella tenía desactivado la señal de cable y la volvió a activar. Y el canal preferido de ella es un canal que se llama TV Familia, que es un canal católico. Y entonces, un día estando en su casa, me pongo a ver, porque ella tiene ese canal allí, pues eso es lo que ella ve. Y empiezo a ver que tienen una miniserie contando la historia de Abraham. Después vino la de Isaac, la de Jacob. Chicos, yo tengo 64 años, yo me he leído la Biblia, pero ver esa miniserie para mí fue tan interesante, ver cómo plasmaban esa lectura de la Biblia en esa evidencia de esa fe en Dios, una fe ciega, cuando Dios le pide al hombre, sacrifica a tu hijo, lo mucho que le costó que naciera ese muchachito para que venga Dios y le diga, dámelo en sacrificio. Y el hombre, la fe lo llevó a eso. Sí, yo te lo sacrifico y Dios le dijo, ya, ya me demostraste toda la fe que tú tienes. Entonces, que tengamos esa fe y poderla transmitir a esta gente de estas generaciones. A esos chicos, que sé que Enrique tiene ese tema porque lo hemos conversado, esta juventud de ahora, ¿vale? Estas esas niñas que andan destapadas, una locura, hermano, una locura y tenemos que hacer algo. Que al final es una cuestión de respeto, de valor, integridad, de responsabilidad. Y que al final eso te va a generar consecuencias. Entonces, bueno, yo de este lado de la tierra, aquí, Caracas, Venezuela, estoy poniendo mi aporte en lo que yo pueda hacer por la gente, ayudándolos a que no se queden trabados en esos problemas, sino que busquemos siempre soluciones. Y si nos equivocamos, como decía Marcelo, bueno, lo volvemos a hacer. Como decían estos grandes inventores, me equivoqué 10.000 veces, pero fueron 10.000 experiencias. Michael Jordan, oye, que era, nosotros vemos que hablamos de Michael Jordan, nos recordamos siempre de esos tiros tan perfectos, pero Michael Jordan también se equivocaba. O sea, también fallaba el tiro y que él lo dijera. Y Michael Jordan para mí, mira, es una persona que yo admiro. En estos días leí que tiene una fundación para ayudar a esos deportistas con problemas de discapacidad y él tiene mucho dinero. Dice, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Prefiero ayudar a esta gente. Entonces somos agentes de transición, agentes de cambio y de transformación. Le doy la palabra, estimado Marcelo, que lo que viene por ahí es una recta de humo. Muy bien, querido Gusto. Sí, sí, realmente creo que la resiliencia incide mucho en lo que Albert Einstein alguna vez dejó por ahí plasmado, que decía que nosotros no debemos de ver dificultades, sino que debemos encontrar oportunidades. Entonces, el vivir situaciones complicadas, el transitar elementos difíciles en cualquier aspecto familiar, personal, afectivo, laboral, donde sea, simplemente es la preparación para algo mejor. Simplemente debe Ayúdame, ser visto ayúdame, como la Marcelo, preparación para algo mejor. ayúdame con una evaluación. Te voy a pedir que tú me evalúes a mí. Yo hace poco le mostré a mi nieto, te digo que mañana cumple 12 años, le Sí, mostré a mi nieto la hoja en blanco con el punto negro. Y ajá. yo te pregunto a ti, ¿te parece bien que yo tengo 64 años, mi nieto va a cumplir 12? ¿Tú crees que él con 12 años, ese ejemplo que yo le mostré, donde yo le decía, ¿qué es lo que ves primero? Y bueno, tú sabes que siempre ven siempre ven el punto negro. Es inevitable.
y explicarle que eso es un tema que nos pasa a todos, porque siempre nos enfocamos en la parte negativa en vez de ver las oportunidades, como tú dices. ¿Tú piensas que un niño de 12 años está en capacidad de entender eso? Sí, claro. Los niños modernos que ya tienen ácido fólico ya entienden muchas cosas mucho más rápido que nosotros. Nosotros fuimos más lentitos. Nuestra generación fue más lenta Exactamente. para agarrar, pero ellos son fenomenales. Ellos entienden Así todo. es. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer todas y todos los que queramos aportarle algo a otra persona en el ámbito que sea, simplemente es primero que nosotros entendamos que ninguna situación es mala, sino que todo es un aprendizaje. Y si logramos entender que cualquier cosa es un aprendizaje, por muy difícil, duro, pesado que sea, a final de cuentas siempre va a haber una luz al final del túnel, decimos por ahí, sea del color que sea, pero siempre va a haber una luz. Que vamos a transitar en la oscuridad, claro que vamos a transitar en la oscuridad, que no va a haber cosas lindas en ese tránsito, por supuesto que muchas cosas no van a ser lindas, pero que entienda que no me pertenecen, que entienda que no son mías, que yo no tengo por qué aceptarlas, ni tengo por qué asumirlas. Cada quien que agarre lo que le toca, porque eso también es otro gran problema que tenemos las y los seres humanos. Agarramos lo que no nos toca y lo agarramos como bandera y nos lo ponemos y ahí estamos. Eso no, cada quien lo suyo, ¿Y te cada has quien lo dado suyo. cuenta? ¿Y te has dado cuenta que en este diálogo que hemos tenido, ninguno de los tres hemos pedido a la audiencia que hagan lo que nosotros hacemos? Ah, no, Cada para quien nada. que lo haga a su manera, a su forma, y es respetable. Lo importante es que se haga algo. Por Claro, ejemplo, cuando de repente yo le digo a mi nieto, porque la culpa es de la vaca. Claro, es que sí, es que la culpa de la vaca y haberle enseñado el mensaje de por qué la culpa de la vaca. Es porque todo el mundo allí nadie tiene la culpa, no, que la culpa es de la vaca, chico, ¿quién más? Pobre claro, vaca. Y que un claro, niño a esa edad, porque lo que tú dijiste ahorita es completamente correcto, eh, ¿con qué velocidad? A mí una vez me dijo, ay, abuelo, es que esa tarea está muy difícil, palabras agudas, graves y esdrújulas. ¿Qué te pasa, Luis? ¿Qué te pasa? Uno, dos, tres. Aguda, grave y esdrújula. Uno, dos, tres. Si tú llegas en un juego de estos y te llegas a un nivel 200, yo no llego ni al uno y tú llegas al nivel 200, ¿cómo me vas a decir que es difícil? Uno, dos, tres, aguda, grave y esdrújula. Última sílaba, penúltima sílaba. Y el chico entendió rapidito. Lo que pasa es Claro, que sí, es la excusa de que claro, no puedo, de que la flojera, no, chico, tú eres muy así es. inteligente. Nos llevan una claro. morena, como tú dices, son rápidos. Rapidito, claro. Y fíjate, ahí en esa parte, perdón, Enrique, antes de que entres, no olvidemos que hubo un personaje en la primera mitad del siglo XX que logró entender todo esto de una manera tan espectacular y tan impresionante y tomó como referencia a otro personaje muy importante, hablo de Víctor Frankl, que tomó como referencia nada más a Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como le decimos, Ujú. que Nietzsche decía que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y Víctor Frankl Propósito. en los campos de concentración en Auschwitz veía cómo la gente aguantaba lo que fuera y él les preguntaba, oye, y veía que otros se aventaban a la cerca eléctrica, ¿no? Para acabar con su vida y decía, ¿tú por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no te avientas a la cerca? Porque yo tengo algo allá afuera que me va a estar esperando después de todo ese infierno. Wow. Entonces tenemos que encontrar eso que nos está esperando allá afuera después de que transitemos el infierno que sea, según el nivel que cada quien tenga y como le dimensione a las cosas. A veces que no te hagan caso para ti es un infierno. A Sí, veces que tengas broncas con tu pareja para ti es un infierno. A veces que tus estudiantes no te pelen para ti es un infierno. Que tus hijos no te hagan caso en tus recomendaciones o tus nietos es un infierno. Cada quien va a transitar su infierno. El chiste es que logremos pasar eso y encontrar algo más allá que sea el detonador, el motivo, para que podamos estar listos para llegar a ese punto. Eso es la resiliencia. sin duda. Wow, Qué gran mensaje. Claro, tremendo claro, claro, ejemplo. claro, De verdad, Marcelo, claro. eso como se dice, qué mejor adorno para esta torta tan divina que hoy hemos estado preparando. Todas Claro. esas últimas palabras, wow, hermano. Bueno, es que no hay duda
Te lo comentaba Enrique antes que llegara, maestro, maestro. Por eso que se llama Marcelo, de Marcelo Maestro. Nos No, quedan, sí. sí, adelante, Enrique, No, adelante. no, no. Nos quedan 3 minutos. Yo les quiero preguntar para cerrar, después Sí, claro. de lo que Marcelo nos ha adelantado un poco la introducción al cierre. Si tuvieran que definir la resiliencia en una sola frase, ¿cuál sería? 3 minutitos, 1 y medio, venga. Vas a uso. Bueno, para mí, como te dije al inicio, la resiliencia es la capacidad que tenemos de levantarnos ante cualquier tipo de eventualidad que nos pueda estar sucediendo en cualquier momento. Y en la medida en que nosotros entendamos que está y estará allí siempre presente y que la cuestión es de actitud, de caer y levantarnos de inmediato, de no quedarnos paralizados, sino de seguir avanzando, iremos cada vez más mejorando cuando nos aparezcan momentos de que tengamos que trabajar esa resiliencia. De manera que Correcto. caer y levantarse, siempre. Ok, Marcelo. perfecto. Para mí, podríamos definir a una persona resiliente como un guerrero. Una persona resiliente es un guerrero, una persona que va siempre a buscar llevar las cosas a lo mejor, llevar la cosa a la ética, a los valores, a la nobleza, al darse a los demás, y que a lo mejor en el tránsito se va a llevar unos golpes bastante complejos, bastante difíciles, a lo mejor el descrédito, este, y muchas cosas más, pero va a tener la capacidad de entender, como les dije hace unos minutos, que si no es suyo, no lo va a agarrar, no lo va a aceptar, no lo va a recibir, y le va a dejar a cada quien lo que le toca, y él va a tener ese camino del guerrero, que por ahí existe un libro maravilloso, El Camino del Guerrero, y va a permitir que todas y todos lleguemos al puerto que tiene que ser, que es a final de cuentas lograr esos chispazos de felicidad que nos hagan mejores, Claro. que nos permitan, cuando ya tengamos que entregarnos a la madre tierra, decir, yo hice todo lo que pude. No sé si fue bueno o malo, pero hice todo lo que pude. Yo creo que es lo que tenemos que lograr. Muy bien. Exactamente. Señores, experiencia pura la que hemos aquí escuchado de Augusto, de Marcelo, De Enrique, complementado, claro, con lo que hemos vivido y lo que nos falta, porque eso es lo más importante, prepararnos para lo que nos falta. Un pequeño recordatorio en este capítulo de todo esto que encierra la resiliencia. De verdad, muy agradecido, Augusto, por estar contigo aquí. Marcelo, ni se diga. Muchas gracias. Estaremos más seguido en esta pantalla con más temas de estos que nos encantan y que desgraciadamente a veces se tocan muy poquito, pero tenemos nosotros la obligación de recordarlo. Yo cierro con una frase que a lo mejor nos va a, pues ahora sí que a redondear lo que hemos aquí platicado. El mundo no respeta al que nunca se cayó, respeta al que se levantó más fuerte de las cenizas. Y si tú piensas que nunca te va a pasar, te tengo una mala noticia, sí te va a pasar. Y hay que estar preparados en algún momento. Querido Augusto, un abrazo hasta Caracas, Excelente. Venezuela, lo mejor siempre, pendientes de lo que suceda minuto a minuto por allá. Y me quedo Marcelo, como siempre, aquí compartiendo este y otros espacios. Un agradecido de tu tiempo y de tus conceptos. Señores, no, 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 gracias. muchas gracias a todos, pásenla bien y seguimos en tu espacio en podcast. Hasta la próxima.